a algo muy importante, que es la palabra del Señor. Amén. Quiero que compartamos la palabra. Usted busque ahí en su Biblia Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde yo he puesto como un breve título a este mensaje: una advertencia a la iglesia de hoy. La palabra del Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros podemos proyectar algo, pero la palabra nos desnuda. Y más que una palabra sencilla o una palabra común, la palabra es dirigida por el Espíritu, por Dios mismo. Entonces la palabra nos desnuda, nos hace ver y nos hace a nosotros mismos ver nuestra condición interna. Este mensaje y este versículo es uno de los últimos a las 7 iglesias. Yo quiero hablar sobre la Odisea, la iglesia, la Odisea. La iglesia, este es el último mensaje de las 7 iglesias que recibió Juan para entregar. Dentro de todas las iglesias, esta es la última y tiene muchos. A mí me llamó la atención porque no tiene nada bueno. Y ahora lo vamos a ver. En el comenzar de esta carta dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Comienza, llega la palabra al ángel de la iglesia. Según los teólogos, los que estudian la palabra, el ángel de la iglesia debiera ser la persona que está por delante de la iglesia, el pastor. Y quien se adjudica este mensaje dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Para nosotros no hay otro testigo fiel y verdadero que Cristo. Para nosotros es el único, nuestro Señor Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Los mensajes de Cristo a las 7 iglesias locales que estaban en Asia Menor, que lo encontramos en Apocalipsis 1:4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Estas cartas también son para exhortación y advertencia y edificación de los creyentes a las iglesias, tanto en ese tiempo como para hoy. Una revelación. Estas cartas traen revelación de lo que Jesucristo ama y valora, pero también de lo que odia y condena que se presenta dentro de las iglesias. También trae advertencia de las consecuencias de la desobediencia y a la negligencia espiritual que pueda haber en las iglesias. También trae recompensa a la vigilancia y a la fidelidad espiritual de los creyentes. Normas por las cuales la iglesia o las personas podemos juzgar si somos verdaderos, somos genuinos espiritualmente delante de Dios. ¿Quién hace este mensaje? Cristo. Cristo se presenta. En el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el capítulo 15 dice, yo conozco tus obras. No podemos pretender engañar a Dios. Jamás lo vamos a hacer. Él aquí, como se presenta en todas las iglesias, las 7 iglesias, a todas les dice lo mismo. Le dice, yo conozco tus obras. A todas les dice lo mismo. ¿Por qué se los dice? Porque es una realidad, que Dios conoce todo. Todo de lo que es la iglesia, pero y más profundo, de cada creyente. Dios conoce todo. Nuestro levantar y nuestro dormir. Dios conoce hasta cada cabello de nuestra cabeza. Job dice en 34:21, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Él conoce todo lo que hacemos, absolutamente todo. En Salmos 139, 2 y 3, y voy a leer el 4, dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, todas mis obras, todo lo que yo hago, Él lo conoce. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Eso quiere decir que Él conoce todos nuestros pensamientos, sean buenos, sean malos, tengan la intención que tengan, Él los conoce. Entonces, ¿podemos engañar a Dios? No, imposible. Es imposible. Nunca pretendamos engañar a Dios. Si le fallamos, busquemos a Dios en arrepentimiento. No podemos justificar nuestro mal. No podemos justificar lo que hemos hecho. Muchas veces podemos hacerlo voluntariamente o podemos caer muchas veces en un error sin intención. Pero en la situación, en la condición que sea, debemos ir a las plantas del Señor. Como les leía, sigue este versículo diciendo que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una situación bien fuerte en estas palabras. Hay una, como les decía al comienzo, hay una radiografía profunda de Dios. Está sacando de una iglesia la realidad, su realidad. ¿Por qué el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente? La iglesia de la Odisea estaba ubicada en sectores que no estaba cerca ni del mar, ni de lugares donde hubiesen ríos, ni nada de aquello que ellos pudieran ser abastecidos de agua. La iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía que buscar el agua. En aquel tiempo se dice la historia que trajeron aguas de Hierápolis y en aquel lugar estaban las aguas termales. Entonces, como vamos a seguir viendo, los recursos de la ciudad de la Odisea eran muchos. Entonces ellos tenían la condición económica y hicieron conductos, hicieron tuberías y trasladaban el agua hacia la ciudad. Y esas aguas que traían de Hierápolis eran aguas termales, entonces también necesitaban agua fría. Y de Frigia, que era un lugar montañoso donde habían aguas frías, también hicieron el mismo proceso. Colocaron tuberías y de esto todo hay imágenes de lo que ellos construyeron. Y
el poderío económico que ellos tenían para lograr hacer esto. La ciudad de la Odisea era una ciudad de paso. Pasaban por la Odisea mercaderes, era un lugar bancario también, tenían distintos tipos de fuentes laborales. Y en este caso, la ciudad de la Odisea necesitaba agua. Entonces, cuando en este caso se juntaban estas aguas para llegar a la ciudad, llegaban tibias. Las aguas termales traían demasiados minerales, entonces no se podían tomar así como llegaban, porque era una posible intoxicación o podían enfermarse. Y tenían que tratar de mezclarla o dejarla enfriar, porque también el agua tibia les provocaba náuseas. Entonces tampoco podían consumirla de la forma que llegaba. ¿Qué ejemplo quería dar el Señor a través de esto? Y que ellos pudieran entender. Para ellos esto estaba claro. Ellos no podían decir, Señor, no te entiendo. Al contrario, ellos conocían su situación y el Señor le demuestra con las mismas cosas que ellos vivían. Tú no eres frío, no estás lejos de mí para que te des cuenta de tu condición, pero tampoco eres ferviente. Estaban en una etapa de tibieza, de mezcla, creyendo estar bien, pero la radiografía que les hacía el Señor les hacía ver que no estaban bien. Las mezclas no son buenas a veces. Y en este caso el Señor nos dice, no quiero mezcla, quiero pureza. Quiero que sea sí o que sea no. Quiero que sean fervientes o que seas frío. Si eres frío, te darás cuenta de tu frialdad y de tu indiferencia y el mensaje puede lograr tocar tu corazón. Pero si eres tibio, te vas a justificar. Sí o sí, te vas a justificar. Habían perdido el vigor, la fuerza. Era una iglesia que había comenzado bien. Había sido un discípulo de Pablo el que había levantado esta iglesia. Entonces, Pablo era un gran hombre entendido en la palabra. Entonces su discípulo debe haber sido muy similar a Pablo. Pablo tenía la confianza en él. Y él comenzó la iglesia en este lugar. Lamentablemente, a medida que vamos viendo el relato, nos vamos a dar cuenta cómo la condición del pueblo, de la ciudad de la Odisea, contaminó la iglesia de la Odisea. Un corazón ardiente es lo que Dios busca. Fervoroso, que busque, que ame a Dios, que tema de Dios, que ame las cosas del Señor. Que aunque el mundo de hoy en día avale el pecado, el corazón ferviente que busca de Dios va a negarse a todo lo que este mundo está diciéndole sí. Hoy en día se han avalado y se han dado leyes donde van en contra de la voluntad del Señor. Leyes de inmoralidad, leyes perversas, de asesinato. Entonces yo no puedo avalar esas cosas. Si la ley me permite a mí abortar porque simplemente yo no quiero tener un hijo más, porque me molesta o porque simplemente hoy en día dicen, es que yo no quería, y justifican y dicen un sinfín de palabras que a veces no son ni gratas al oír. No porque la ley lo permita, yo lo voy a hacer. No porque la ley me diga a mí, sí, hágalo, tiene el permiso, no va a ser sancionada, yo lo voy a hacer. No puedo. Es diferente cuando sin Cristo se ha cometido esta falta, este pecado. Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta
y vuelve a dar dignidad al corazón que cometió un pecado de esta magnitud. Pero yo como creyente, ya conociendo la palabra del Señor, yo no puedo aceptar esas cosas. Y hay un sinfín de leyes que hoy se están dando. En apego a la ley de la homosexualidad y de toda esta corriente, hay muchas tendencias de perversidad y de abuso de menores que se están apegando a estas leyes. Desde el principio hasta el final, todas son malas. Todas van en contra de la moralidad divina, en contra de la palabra de Dios. Por más que digan el amor, y el amor es tan amplio, el amor tiene un orden, la palabra. Entonces yo me tengo que regir por la palabra. No hay otra regla para mí que la palabra. Puedo yo sentir un sinfín de cosas, pero a mí la palabra es la que me guía. Si mi sentir no va acorde con la palabra, yo estoy mal. Es la palabra la que siempre me va a corregir y la que va a ordenar los caminos del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. El creyente tibio se siente cómodo, complacido, no se da cuenta de su necesidad de Dios. Aparentemente la Odisea entró en esa condición. Lentamente se deslizó quizás en aceptar muchas cosas. Hoy en día hay iglesias, lamentablemente en Estados Unidos, el otro día leía, que aceptaba que sean parte de los líderes de la iglesia personas del mismo sexo. Si eso llega a la iglesia, estamos mal. Estamos mal. La iglesia de la Odisea ya no tenía una sensibilidad espiritual. No tenía una sensibilidad la cual le pudiera dar a entender si estaba mal o estaba bien, si estaba en pecado o estaba en santidad. No tenían esa percepción. Por eso se describe como una iglesia tibia. Por eso aquellos creían que de sí mismos eran buenas personas o buenos creyentes. Por eso viene esta mirada de Dios y este reproche de Dios. Porque ellos miraban su condición aceptable. Estamos bien, vamos bien. Su condición produjo una indiferencia, una falsa seguridad, una pérdida de sensibilidad espiritual, como les decía. Es realmente una imagen de la iglesia de hoy, no de toda la iglesia, sino que parte de la iglesia. Una mezcla espiritual con una mezcla de mundo. Hay términos que describen la iglesia, algunas tendencias de iglesia corrientes de iglesia. Ahí hoy en día se llama las iglesias renovadas y las que tienen otro nivel económico, iglesias liberales o estas iglesias que son realmente bendecidas, grandemente bendecidas. Y no hace mucho, cuando empezó este tema del coronavirus, un hombre en sus oraciones dentro de la iglesia y dando profecías, dándose la libertad de decir profecías, decía él: no paramos la autoridad de este virus, del coronavirus, que no entre a los países y lo destruimos y lo echamos fuera y ya no tiene fuerza y el coronavirus siguió haciendo lo que quiso. O sea, la oración del varón, si yo quiero decir o tengo una intención, buena intención,
se puede entender. Pero si yo ocupo como profecía y me doy la libertad de creer de que estoy respaldado por el Espíritu Santo para entregar o decir o detener o tener la autoridad para detener algo, tenemos que tener cuidado. Hay cosas que Dios manda, que Dios las permite. La palabra del Señor dice que ni una hoja cae si no es su soberana voluntad, que nada se mueve si no es la voluntad del Señor. Entonces no podemos tener o darnos la libertad de que nuestro sentir lo coloquemos en una posición de profecía que Dios no está permitiendo, nos está respaldando. Tenemos nosotros con mi esposo una experiencia que a nosotros nos sorprendió cuando la escuchamos hace varios años atrás. Nosotros siempre nos ha gustado estudiar o escuchar personas que enseñan. Entonces, un amigo antiguo de nuestros suegros, de mi suegro, nos decía, porque habíamos llegado hace poco a Quilicura, entonces también andábamos en ese tiempo buscando dónde congregarnos, más cerca de la casa. Porque el lugar donde estábamos se había trasladado a otro lugar que era mucho más lejos. Entonces era más complicado para nosotros llegar al templo. Entonces le comentamos esto a este varón y este varón dijo, no, yo tengo unos amigos, hermanos que se juntan a estudiar una vez a la semana. Nosotros bien, buenísimo, nos interesa, denos el contacto y para poder ir si está dentro de la comuna, regio. Y ya, todo bien, hasta que este hermano nos dice, sí, pero ¿saben qué? Tengan cuidado, porque de las personas que llegan, en los breaks que se realizan, algunos fuman y algunos toman. Y nosotros decimos, ¿qué? Entonces, si yo como creyente me doy libertades, que si Dios cuando a mí me llamó, me quitó el vicio del cigarro, a otros les quitó el vicio del alcohol, a otros el vicio de drogas, y Dios limpió nuestro cuerpo, ¿cómo yo voy a volver a aquellas cosas? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero yo no puedo volver de donde Dios me sacó. Entonces, si vemos conductas así en personas que les gusta y buscan de Dios y aman de Dios, pero no tienen en su corazón o en su mente el ser libres de aquellas ataduras, entonces hay una mezcla. Yo entiendo que cuando el proceso de Dios, cuando nos llama, a veces hay personas que Dios corta de raíz todo lazo de pecado y de maldad o de vicio. Pero en otras personas hay un proceso. Yo entiendo cuando hay un proceso y Dios comienza a darnos fuerza para dejar todas aquellas cosas. Pero cuando hay gente que no tiene la intención de dejar aquellas cosas, hay que tener cuidado. Porque mezclas a Dios no le gusta. En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí el Señor se fue en lo profundo. Buscó la raíz del problema. Y su problema estaba en el dinero. La palabra del Señor enseña que las riquezas en el antiguo tiempo le llamaban y tenían una deidad, el dios Mamón, que en otras traducciones se puede decir abundancias deshonestas. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Nos esclavizamos
de aquel que nosotros depositamos toda nuestra confianza. Entonces el llamado de Dios dice, no podéis servir a Dios, a Dios y a las riquezas. Aquí llega el Señor al centro y les dice, ustedes tienen un problema, y fue que las riquezas nublaron su vida espiritual. Las riquezas me sacaron a mí como prioridad. Las riquezas me sacaron a mí como principio. Las riquezas comenzaron a ocupar el corazón del creyente porque confiaron más en las riquezas que en la provisión divina. Las riquezas dan comodidad y te pueden dar lo que tú necesitas y lo puedes tomar y lo puedes tener para ti. Pero uno de los llamados del Señor es que no puedes tú depender de las riquezas. La iglesia antigua, cuando tenía necesidad, lo primero que hacía era orar. Y acudían a la presencia del Señor para ser sostenidos y ser abastecidos de aquello que tanto necesitaban. La iglesia buscaba, tenía como prioridad el buscar al Señor. Las riquezas a mí me permiten alcanzar cosas, pero lamentablemente también me alejan de otras cosas. Y aquí el Señor les dice que las riquezas fue su gran mal. Las riquezas fueron su gran error de confianza. El corazón del hombre nadie lo conoce, solamente la persona. Y a veces creemos amar al Señor con todo nuestro ser. Pero hay cosas que están en nosotros que necesitamos que Dios nos descubra. La iglesia de la Odisea se hizo tan ostentosa que hoy podemos también traerla a nuestros días y vemos iglesias inmensas donde los recursos son estratosféricos, donde la gente tiene lo que desea. Yo no estoy mezclando todas las iglesias. Hay iglesias que aman a Dios. Hay hombres y siervos que aman a Dios. Yo en una oportunidad escuché a un varón que tiene una iglesia muy grande en Centroamérica. Y él decía que al entrar a la iglesia, donde tenían un patio inmenso, donde estacionaban los vehículos los hermanos, y él dice que miró el lugar, vio lleno de vehículos, y él dice en su corazón, tanta gente que yo tengo que esmerarme en tenerles una buena palabra. Esa es una dirección correcta. Ese es un sentir correcto de un pastor, que se esmere en llevarle una palabra profunda y espiritual a aquellas almas. El dinero no es el problema, porque es beneficio para todos. Yo no quiero hacer una oda a la pobreza, porque nadie quiere ser pobre. Todos queremos alcanzar algo, todos necesitamos algo. Nos esforzamos, trabajamos para poder tener por lo menos una vida mejor que la que tuvimos cuando éramos niños. Y Dios ha concedido eso. Somos una generación de un bienestar mucho mejor que la de nuestros padres. Si uno escucha la historia de nuestros padres, eran bastante penosas y pasaron bastantes adversidades. Pero si escuchamos la historia de ellos también en la vida espiritual, era totalmente distinta a la nuestra. Antiguamente yo alcancé a llegar al Evangelio en el tiempo de los 90. Los fines de semana largos eran retiros. Los fines de semana largos eran eventos. En ese tiempo de los 90 se hicieron muchos eventos en el Teatro Cariola, en el otro teatro Caupolicán, donde yo también estuve.
traían hombres de muy fuerte palabra, profunda. Y en las iglesias locales también se hacían muchos trabajos. Yo donde estaba, se hacían retiros de 3 días, ayunos. No solamente eventos, se ayunaban los 3 días. Entonces, se preparaba la iglesia, decíamos ya, tantos fines de semana largos, vamos a hacer tantos retiros, tantos ayunos, y se buscaba del Señor. Y la gente se empapaba de esa idea, se empapaba de ese espíritu, se empapaba de esa búsqueda, se empapaba y decía, voy a ser fortalecido en este retiro, y se preparaban y ayunaban para que Dios se derramara, para que Dios cayera, para que Dios se manifestara. Y yo esto no lo estoy diciendo en un término de burla como lo he escuchado. Dios se derrama, Dios llega al lugar, Dios se hace presente. Yo he sido una persona que he visto y he palpado el poder que se derrama desde el cielo y toca las vidas y las transforma. Yo no puedo usar términos de burla. Dios se derrama. Hay unción, hay un poder poderoso que lo trae el Espíritu Santo. Y nos preparábamos en aquellos tiempos para aquellos retiros, para aquellos eventos que se hacían en el centro. Yo fui como a 2 o 3 y eran preciosos también. Hoy en día no estamos viendo esa búsqueda, no estamos viendo ese deseo de búsqueda, de amar, de escuchar palabras, de juntarnos en tiempos espirituales. Hermano mío, en el mundo nada vamos a encontrar. Yo deseo muchas veces salir y a veces le reclamamos a mi esposo, vamos a la playa, salgamos. Es bueno, son tiempos que posiblemente de familia podamos tener. Pero qué ganancia, qué fortaleza, qué intimidad yo pueda tener con Dios, que tenga más valor. Si yo no encamino a mi familia en una búsqueda profunda de Dios, ¿qué voy a esperar de ellos a futuro? Las riquezas traen bienestar, pero yo no puedo depositar mi confianza en lo que Dios ha puesto en mis manos. Son medios para que yo pueda subsistir, son medios para que yo pueda vivir, son medios para sacar adelante a mi familia. Son medios para que mis hijos puedan estudiar. Son medios por los cuales yo pueda bendecir a otro. Son medios para bendecir a la iglesia. Por eso el Señor dice que debemos tener cuidado de servir a alguien que no corresponde. Y en este caso las riquezas. 1 Timoteo 6 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. El amor al dinero puede provocar codicia, y la codicia es un pecado, y ese pecado me puede llevar a extraviarme de la fe genuina en Dios. Hoy hemos vivido y hemos escuchado tantos conflictos por amor al dinero, pero no en el mundo, sino dentro de la iglesia. Conflictos horribles que se han dado en iglesias grandes por amor, por la codicia. Tengamos cuidado, no caigamos en ese mal. Cuide su corazón. Cuide su corazón. Esta codicia puede extraviarnos de la fe, de apartarnos de Dios, creyendo que estamos bien. Porque uno de los detalles de la iglesia de la Odisea, que la iglesia estaba ahí. Pero el ser más importante que tiene que dirigir la iglesia no estaba. En el capítulo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico
la verdadera riqueza, refinado en fuego, y las vestiduras sean blancas. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La codicia y esa riqueza eran simplemente apariencias delante de Dios. Son importantes, te pueden dar prestigio, puedes tener un buen lugar, pero delante de Dios no sirve. Toda riqueza no sirve. Todas las riquezas de este mundo no sirven. Hace poco mi hermano Christopher hablaba del hombre rico que quería volver a edificar o hacer más grande su granero. Y decía, oh hombre, vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho y todo lo que tienes, todo lo que has construido, ¿para quién será? La palabra del Señor viene y viene el consejo de Dios. El Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor compara el oro con la fe. Compra y obtiene de mí fe, fe genuina, fe verdadera. El pueblo o la iglesia de la Odisea no tenía fe en Dios. Tenía toda su fe y toda esa confianza depositada en sus bienes, pero no en Cristo. Y el Señor le dice, compra de mí, obtiene de mí. No hay otro lugar donde uno pueda ir. Solamente en Él. Por tanto, yo te aconsejo, compres oro refinado. En Él lo vamos a encontrar la verdadera fe. Lámpara es a mis pies tu palabra genuina, verdadera, fe, confianza. Dice, yo, en el versículo 19, en el 18, una parte muy importante dice, sobre sus vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En la Odisea es uno de los registros que se hallan, que habían escuelas de medicina, en las cuales fabricaban un colirio que no se hacía en otro lugar. Y ese colirio servía para sanar la vista o las heridas de los ojos, lo que provocaba que los caminantes, los hombres que venían y pasaban por la Odisea, llegaban con sus ojos muy lastimados por la arena, por la tierra que se provocaba en aquel tiempo. Entonces ellos ocupaban este colirio para sanar de toda infección sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ojos no lograban ver su condición. Compra el colirio en el Señor. Unge tus ojos con colirio. Unge. Que Dios saque todo lo que pueda estar colocando como venda, que no está permitiendo que veamos nuestra condición real. Yo me incluyo en esta palabra, no piense que yo estoy colocándome a un lado y predicándola, no, yo me incluyo. Yo tengo que pedirle al Señor que abra mis ojos. Si hay algo que me está interfiriendo, que yo no pueda ver mi condición, yo le digo, Señor, hazme ver mi condición, ven a que yo pueda entender lo que está errado en mí. Y el colirio, el Señor le dice,
usa el colirio para que puedas ver tu condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le dice, yo reprendo y castigo. No hay amor más grande que el del Señor. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrija. Pues el Señor corrige a los que ama. Esta puede ser una palabra un poco firme, un poco dura, un poco difícil de digerir. Pero la palabra se constituye de todo. De una palabra afable, amable, sanadora, restauradora, pero también de una palabra que nos lleva a una corrección. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrija o te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama. El Señor nos corrige. Por eso el Señor dice en el 21, en el 20, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Podamos lograr comprender. La iglesia de hoy es una iglesia que tiene recursos. No toda, pero la gran mayoría. Esta iglesia que representa la Odisea es una iglesia de los últimos tiempos. No es toda, insisto, no es toda, pero es una de las iglesias que está en los últimos tiempos y refleja la condición de los creyentes en el último tiempo. Debemos tener la precaución, debemos tener el cuidado, debemos tener el temor en el corazón de no caer en estas situaciones que está la iglesia en la Odisea. Tengamos cuidado. Uno tiene que pensar muy bien muchas veces las cosas. Antes de que vinieran todo el conflicto social, y que esto está pasando no solamente en Chile, lo estamos viendo en Estados Unidos, en distintos países, ya venía una corriente de guerra, de lucha, de imponerse. La gente se está levantando y lamentablemente lo está haciendo de una manera violenta. Hoy estamos viviendo el problema o la situación de esta enfermedad. Un pequeño virus, un pequeño insignificante virus, ha tenido los grandes países a los pies de él. No han tenido la solución, no han tenido los medios. La gente cree que con lo económico puede luchar contra esto. No hay nada. Esta enfermedad le llega al rico y puede morir. ¿Y su dinero de qué le va a servir? ¿Cómo le puede llegar a una persona pobre que simplemente se entrega en las manos de Dios? Esto le puede llegar al incrédulo, pero también nos llega a nosotros. Pero nosotros tenemos una ventaja. Tenemos a Cristo. Y si alguien de los hermanos de la iglesia ha partido, sabemos que ha partido en los brazos del Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Por qué Dios permite estas situaciones? Porque estamos acercándonos a los últimos tiempos. Nos estamos acercando, los síntomas nos dan a relucir, nos dan a entender que queda poco. Esto que está aconteciendo son los pasos de nuestro Señor en búsqueda de la iglesia, de su amada iglesia. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué nos lleva a todo lo que estamos viviendo? ¿Qué nos lleva al conflicto social? ¿Qué nos lleva a estas enfermedades? ¿Qué vendrá después? ¿Sabe qué es lo que esto provoca? Que el corazón del creyente genuino siga buscando de Dios. Y que aquel corazón que ha estado ambiguo, que ha estado que sí, que no, que yo voy a la iglesia, que no quiero, que mañana voy, que
Ay, no sé, tengo planes, quiero disfrutar, quiero, no sé, descansar porque trabajo mucho. Y se olvida del Señor. Deja para después al Señor. No, después voy a la iglesia, después me acerco al Señor. No es que la iglesia sea nuestra vida espiritual. Son los medios que Dios tiene para nosotros para que nos reunamos como iglesia. Yo llevo a Cristo en mi vida y tengo que tener una conducta y tengo que tener una vida conforme a mi fe, aquí en mi casa y donde yo ande. Tengo que ser luz, como dice mi hijo, que por ahí ha estado en su enseñanza y ya ellos les dicen tienen que ser luz. Nosotros tenemos que ser luz donde andemos. Pero hay una importancia muy grande cuando nosotros nos congregamos, cuando reunimos a la iglesia, cuando llamamos a la iglesia a retiros, cuando llamamos a la iglesia a ayunos, cuando llamamos a la iglesia a buscar de Dios, cuando llamamos al pueblo del Señor a orar, cuando llamamos a la iglesia a tener una búsqueda espiritual. No una búsqueda de diversión, ni que vamos a hacer un almuerzo, que vamos a hacer, no sé, un evento para que compartamos. No, yo estoy hablando de cosas espirituales. Es triste hoy en día, y esto se ve en muchas iglesias. Cuando se lleva al pueblo a buscar espiritualmente, son pocos los que llegan. Es triste. Y hoy lamentablemente estamos viviendo consecuencias que nosotros mismos hemos buscado. Sin querer o sin desearlo, nos hemos apartado de esa búsqueda profunda de Dios. ¿Qué nos ha llevado todo lo que estamos viviendo? En que nos analicemos. Mucha gente cristiana, hijos de Dios, han caído en depresión, han caído en amargura, han caído en momentos en que no soportan el estar encerrados. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Dios. No hay otra forma. Dios viene por nosotros. Cristo viene por su iglesia. Y viene a buscar una iglesia pura, santa, limpia, inmaculada. Una iglesia que esté esperando su venida. Necesitamos. Esta es una palabra, yo no le estoy diciendo a usted que usted está como la Odisea. Yo no estoy diciendo eso. Estoy llamando a que tengamos una precaución, una advertencia. La iglesia de la Odisea para nosotros sea una advertencia. No sea una radiografía de nuestras vidas, pero sí una advertencia. Busquemos a Dios, busquemos su presencia, busquemos su palabra. Si hay males, pidámosle al Señor que nos revele nuestros males. Y a veces no hay que pedirle al Señor que nos demuestre nuestros males. Nosotros nos conocemos. Nosotros nos conocemos. Quiero dar gracias al Señor. Quiero agradecer al Señor. Y quiero volver a repetir el mismo texto con el cual comencé. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay un galardón, hay un premio que nos espera. Busquémoslo, esperémoslo íntegramente, lo más posible en santidad, lo más posible. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero el Señor aquí nos dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Somos vencedores en el Señor. Si le buscamos, vamos a ser vencedores. Si esperamos en Él y confiamos en Él y dejamos todo lo demás a un lado, seremos vencedores. Que el Señor les bendiga.